nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, estamos agradecidos al Señor por la familia, el matrimonio que es sagrado para Él. Estamos llevando en este día el hogar, el matrimonio, a través de la oración, a través de pedir un cerco protector, a través del culto familiar. Estamos suplicando al Señor que Dios dé gracia en cada hogar y en cada matrimonio, para que esa luz y esa verdad esté en cada uno de nosotros como padres, y que lo que se lleve en el hogar es porque Dios lo demanda. Bienvenidos sean. Llevamos en este día, hermanos, las familias y suplicamos al Señor que no dejemos de orar, que a través de la oración Dios escucha cada necesidad y cada súplica. Por eso te invitamos a que realices tu culto familiar. Estamos llevando en este día la oración y queremos pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que dirija este ministerio y dé gracia en cada necesidad. Llevamos en este día, hermanos, las familias y suplicamos al Señor que cada día el clamor y la súplica que tienes en tu corazón, Dios te dé gracia en esa respuesta que tanto anhelas de parte de Dios a través de la oración. Damos la bienvenida a todos aquellos que en este día se han unido como matrimonio a estar elevando súplicas por hijos, nietos. Estamos orando por cada uno de ellos. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, suplicando a través de la oración que favorezca. Nos vamos a poner de rodillas, a poner este tiempo de oración para que Dios dé gracia en cada necesidad. Vamos a hacer la oración en este momento y vamos a pedir su bendición. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque estás en el lugar santísimo. Gracias porque estás intercediendo por cada uno de nosotros. Ponemos las familias, ponemos el matrimonio, que es una institución sagrada, Señor mío. Y rogamos ante todo que des favor, Señor, en cada hogar, en cada familia, especialmente donde no conocen de tu verdad. Abre los ojos y el entendimiento para que podamos mirar el amor y la grandeza de tu presencia a través de la oración. Te ruego humildemente, Padre, por la reflexión que se va a llevar en este día. Ponemos como fundamento tu palabra y rogamos, amado Dios, que lo que tú demandes
En este día el Espíritu Santo impacte vidas y dé gracia, Padre, para que el hogar esté establecido en tu orden divino. Te ruego humildemente por los que lloran, los que sufren, los que están pasando angustia y dolor. Te pido por las familias. Da gracias, Señor, en el culto familiar y bendice los matrimonios. Bendice, Señor, a nuestros hijos y nietos. Un cerco protector pedimos en este día. Da favor en esta humilde oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día la palabra de Dios que está en Jeremías 33:3. Estamos pidiendo al Señor que en este día Dios dé gracia en lo que estamos suplicando al Señor. Jeremías 33:3 dice así la palabra de Dios, y el tema que se va a llevar, ayuda en todo momento. Y aquí claramente Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El clamor, hermanos, es más allá que un ruego. Es un grito del alma que sale con angustia. Por eso en este día, hermanos, ese clamor lo quiere consolar Dios, clamando a través de tener una relación personal con el Creador a través de la oración. Estamos llevando ayuda en todo momento. ¿Cuántos necesitamos en este día esa ayuda divina? Todos. No hay nadie que diga yo no necesito nada. Todos necesitamos ese favor que el Señor nos conceda. Estamos llevando en este día, hermano, el culto familiar y pedimos la dirección del Espíritu Santo para que los textos que se proyectan a través de la pantalla, anótalos. Cada versículo es un remedio para la necesidad de todos. Estamos llevando ayuda en todo momento. Eso es de lo que Dios nos va a hablar. Amén. Amén. Así es, hermanos. El fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. Amén. Ahí es donde nosotros ponemos la plataforma de la verdad para que nuestra vida esté cimentada, para que nuestra vida espiritual vaya creciendo, para que nosotros como hijos de Dios cada día confirmemos nuestra lealtad, nuestra fidelidad, nuestra dependencia de Dios a través de escuchar su voz, leyendo este santo registro. Hay verdades, hermanos, que a veces se nos olvidan. Cuando nosotros olvidamos algo, es porque no le ponemos interés. Cuando nosotros olvidamos algo, es porque le damos prioridad a otras cosas. Cuando nosotros, hermanos, no dependemos de Dios y tomamos sus promesas que son para ayudarnos, entonces ahí es donde nosotros debemos de reflexionar. Diariamente, hermanos, tenemos que recordar que no vamos a poder hacer nada por nosotros mismos. Esa es una realidad y esa es una verdad. Por eso es la oración. Nuestro primer deber cada día es la oración. En la oración depositamos todas nuestras necesidades, todos nuestros planes, todos nuestros proyectos, todas las situaciones o todas las palabras que vayamos a decir en nuestra vida cotidiana. La oración, si no oramos, hermanos, estamos alejados de Dios. Si no oramos, no escuchamos la voz de Dios. De ahí vienen las malas decisiones del hombre, porque no busca el consejo de Dios. Pero la palabra de Dios nos promete que esta ayuda, hermanos, está a nuestro alcance. Por eso es que los que tenemos la verdad, no tenemos que hacer nada solos por nosotros mismos, sino que debemos de seguir el consejo de Dios. Por eso tenemos la ayuda de Dios.
Y como comentábamos, a veces se nos olvida. Esta ayuda, hermanos, que Dios nos ofrece, siempre está disponible. O sea, no es ocasional, no es a cambio de algo. Lo único que necesita Dios, hermanos, es de que doblemos nuestras rodillas, lo busquemos a Él y pongamos nuestras necesidades en sus santas manos. Es lo único que el Señor necesita, nuestra disposición para buscarlo, para escucharlo, para entenderlo, para obedecerlo y para poner por obra lo que Él nos dice, lo que tenemos que hacer. Ese es el éxito de la vida del cristiano. Depender exclusivamente de lo que Dios nos habla a través de su santa palabra. Por eso es la oración. Nosotros oramos, le pedimos a Dios. Él nos responde. ¿Por medio de qué? De su palabra. Por medio de la influencia de su Santo Espíritu. Y ahí es donde el hombre, hermano, se entiende que para que Dios nos favorezca, debemos de guardar una armonía con lo que Dios nos manda. Y Dios nos manda obedecer su santa ley. Si obedecemos su santa ley, si buscamos a través de su ley escrita, por medio de la oración, entonces, hermano, no tenemos a qué temer. La ayuda en todo momento está a nuestro alcance. Solamente debemos de pedirla. Solamente debemos de solicitarla en humillación, en clamor, en invocación, en ruego, en súplica a través de la oración. El profeta lo decía, clama a mí y yo te responderé. Ahí está la promesa. ¿Quién está hablando? Está hablando nuestro Señor Jehová. Le está hablando al profeta Jeremías. El contexto de esta declaración y de esta afirmación y de esta promesa es porque Jeremías estaba en la cárcel. Él había sido encarcelado de una manera injusta, porque le había dicho al rey de Judá, al rey Sedequías, que el rey de Babilonia iba a invadir Jerusalén. Y a Sedequías no le gustó esa profecía, lo incomodó. Y entonces mandó a encarcelar al profeta, es decir, a la voz de Dios. Y en la cárcel, el Señor, hermanos, viendo la humillación, la desesperación, la necesidad, la injusticia, porque Jeremías estaba diciendo una verdad para que el pueblo se preparara, le da esta promesa. Dice, clámame. Es decir, tú ya hablaste, ya hiciste tu parte, ya advertiste que corrijan su camino, porque si no va a venir una nación extranjera y los va a invadir. Va a venir el enemigo y te va a molestar. Por eso le dice, clama a mí y yo te responderé. Ahora, el clamor, hermanos, ¿qué significa? El clamor significa, hermanos, humillar nuestro corazón, abrir nuestro corazón, poner nuestra situación delante de Dios que para nosotros tal vez sea imposible. Y yo te responderé. O sea, que cada vez que clamamos en función a lo que hemos comentado, en guardar su ley, en buscarlo a través de su ley escrita, en tener esa comunión por la oración, en este caso por el clamor, el Señor siempre nos va a responder. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. El Señor siempre nos concede, hermanos, más de lo que pedimos, si es que pedimos conforme a su voluntad. Por eso nos va a enseñar de todas las promesas que están aquí guardadas y registradas, pero que luego se nos olvidan. O que tal vez seamos convenencieros, tal vez recordemos las promesas, hermanos, que me van a beneficiar.
pero no recordamos las exhortaciones, como en este caso, Sedequías se sintió ofendido porque el profeta le estaba diciendo una verdad y lo mandó a encarcelar. Por eso el Señor interviene y le da palabras. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que para nosotros, hermanos, permanecen en oscuridad. Pero permanecen en oscuridad porque así usted lo desea. Las cosas que Dios ha revelado a través de su santa palabra son para los que le buscan. Amén. Y si nosotros buscamos la voluntad de Dios y guardar una armonía con lo que Dios nos manda, entonces Dios nos va a hablar. Dios jamás, hermanos, falla a sus promesas. Tal vez, hermanos, haya situaciones difíciles para el hombre, pero el Señor nos invita a guardar una dependencia de Él a través de nuestra fe. Aquí vamos a leer cómo Jesús, hermanos, enseñaba y exhortaba a sus discípulos a mantenerse firmes en su fe, clamando en oración y a permanecer en unidad con Él por medio de una parábola. La Escritura dice, San Juan 15:5, yo soy la vid. ¿Quién es la vid? Jesús. Vosotros los pámpanos. Los pámpanos son las ramas que están adheridas a un tronco y que dan fruto. Y ahí nos asemejamos nosotros a los pámpanos. La vid no puede producir si no está adherida al pámpano, es decir, las ramas que representamos los discípulos, si no estamos unidos con el Señor, entonces no podemos dar frutos. Por eso el Señor presenta esta ilustración, porque ellos conocían lo que era la vid y los pámpanos. Y luego dice, el que permanece en mí, ahí está la permanencia. Ahora, ¿cómo vamos a permanecer en Cristo? Buscándole. ¿A través de qué? De la oración. El que permanece en mí y yo en él. ¿Por qué? Porque obedecemos lo que Él nos dice, porque guardamos su voluntad, porque no nos ponemos rebeldes en contra de lo que Dios nos manda, sino que tenemos un corazón humillado y dócil para obedecer lo que Dios nos dice. Este lleva mucho fruto, ¿se da cuenta? O sea que todas las promesas, todas las exhortaciones que Dios nos hace a través de su palabra, nos prometen dar frutos. ¿Por qué? Porque adquirimos un conocimiento, porque Dios nos los ha revelado, lo leíamos. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A través de su palabra el Señor nos revela lo oculto que hay para nosotros. Y ahí es donde adquirimos su conocimiento. Ahora, ese conocimiento, ¿qué produce? Produce que mi vida espiritual crezca. Y cuando mi vida espiritual crece porque conozco más a Dios, porque estoy en contacto con Él por medio de la oración, entonces esta vida espiritual sufre una transformación. Nosotros somos transformados por el poder del Espíritu que mora en nosotros y entonces damos frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Gálatas capítulo 4 lo dice. Amor, gozo, paz, fe, paciencia, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu. El viejo hombre se ha transformado y se ha renovado en un nuevo hombre, pero por el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque guardamos una dependencia con el Señor. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Por eso decíamos que para que un cristiano se mantenga constantemente creciendo, debe de estar en perfecta armonía con lo que Dios nos manda, pero también buscándole en oración. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Separados de mí, dice la Escritura, nada podéis hacer. Dios, hermanos, tenemos que reconocer que es más fuerte que nosotros. Dios en su sabiduría, hermanos, nos ha dado facultades para que entendamos lo que Dios nos manda y por la fe que nosotros tenemos, guiados por el Espíritu Santo,
creamos lo que Dios dice. Aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 3 y el versículo número 20, la Escritura dice, reafirmando el poder de Dios, y aquel que es poderoso, ahí está el poder de Dios, para hacer todas las cosas. Y fíjense cómo se expresa el apóstol Pablo, y estas promesas, hermanos, nos llenan de esperanza, nos llenan de consuelo, porque vienen a hacer a un lado, hermano, nuestra incredulidad, porque vienen a hacer a un lado nuestra ignorancia. Y aquel que es poderoso, hablando del Señor, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. ¿Qué está usted pidiendo en oración? ¿O cuál es la necesidad que usted tiene? Muchas veces nos quedamos cortos. ¿Y sabe por qué? Porque nada más pedimos egoístamente. Pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros nos humillamos ante la presencia de Dios y nos sometemos a su voluntad, el Señor nos da cosas que ni siquiera pedimos, pero que nos bendicen. Y nos las da en abundancia, porque así la Escritura lo dice. Más abundantemente de lo que pides o de lo que puedas entender. Ahí son los milagros. Los milagros muchos no lo entienden. Muchos ponen en duda cuando la intervención divina se manifiesta a través de los milagros. Porque muchos también, hermanos, quieren hallar una explicación a las cosas sobrenaturales de Dios. Y Dios nos los promete, que nos va a dar en abundancia más de lo que pedimos o lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, según el compromiso de dependencia que yo tenga con Dios. Por eso la Escritura decía, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces yo tengo plena confianza en Dios. Si yo deposito todas mis necesidades a Dios y es mi primer labor diaria, entonces debo de estar confiado a lo que Dios promete. Y lo que Dios promete, hermanos, son cosas espirituales. O sea, no estamos hablando de riquezas, no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de cosas espirituales. Entonces, la misma palabra de Dios nos dice que para qué ganamos el mundo si nuestra alma se va a perder. El Señor nos hace esa previsión y Él quiere que primero salvemos nuestra alma y después todo vendrá añadido. Es la promesa de Dios. Aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 21, Romanos 4, 21, la Escritura dice, plenamente convencido de que también, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ese es el poder de Dios. Esa es la confianza que debemos de tener. Dice plenamente. O sea, no hay motivo de dudar del poder de Dios, aun y cuando estemos pasando por situaciones de sufrimiento, de dolor, de tribulación, de pérdida, de injusticia, de lo que usted quiera. Plenamente debemos estar convencidos porque estoy unido a Cristo. Ya lo leímos, separados de mí nada podéis hacer. Estoy convencidos que el que me dio la vida, que el que me otorgó la salvación por su gracia y que yo la he creído es más poderoso que cualquier circunstancia o que cualquier motivo que este mundo pueda presentar. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No hay ninguna duda de que Dios promete en su poder y lo que promete, Dios lo cumple. Ahí es donde nuestra fe debe de actuar, en creer lo que está escrito. Por eso el apóstol lo expresaba en sus propias palabras y nosotros lo tenemos que entender porque está claro lo que está diciendo la Escritura.
Nuestra vida como cristianos, hermanos, debe ser una vida de confianza, de seguridad, de dependencia de Dios, cumpliendo con nuestros deberes cristianos, obedeciéndole, buscándole en oración, guardando su santa ley. Eso son parte de nuestros deberes cristianos. El apóstol, hermanos, siempre manifestó que su confianza en el poder de Dios, a pesar de las muchas adversidades que enfrentó, él salía adelante. Por eso comentábamos hace un momento, no importa la situación que tal vez sea adversa que estemos pasando, debemos de reconocer el poder pleno, abundante que Dios nos otorga bajo cualquier situación. Y eso está escrito, y eso es lo que tenemos que creer. El mismo apóstol así se lo manifiesta en la carta a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo número 12. El apóstol lo enseña y nosotros lo tenemos que aprender y que asimilar. 2 de Timoteo 1:12 la escritura dice, por lo cual, asimismo, padezco esto. ¿Qué padecía? La persecución. Padecía, hermanos, llevar el evangelio. Padecía, hermanos, el rechazo por aquellos que no aceptaban la verdad, por aquellos que rechazaban dejar de su vida de pecado. Por eso muchos no aceptan el evangelio. Por lo mismo, San Pablo subía persecución por lo que predicaba, el evangelio de la salvación. Muchos no aceptan el evangelio de la salvación ni se comprometen por no abandonar su vida de pecado. Ahí es donde nosotros notamos que no todos los que se dicen ser cristianos son cristianos, porque no guardan sus mandamientos, porque no buscan la voluntad de Dios a través de su ley escrita, porque no lo buscan a través de la oración. O sea, si no cumplimos con los deberes fundamentales de nuestra propia fe, entonces, ¿cómo vamos a buscar de la gracia de Dios? Por eso el apóstol decía, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. El cristiano, hermanos, nunca debe de tener un espíritu de derrota ni de fracaso. Es cierto, algunas cosas no salen como deben de salir por algún descuido, por alguna debilidad, pero sin en cambio, hermanos, nunca nos tenemos que avergonzar de quien vive en nosotros. Si nos decimos cristianos, debemos demostrar quién mora en nosotros. Pablo no se avergonzaba del evangelio. Él lo predicaba. Y recordemos, Pablo sufrió persecución, maltrato, cárcel, lo apedrearon. Pablo sufrió peligros en los caminos, en los ríos. Pablo estuvo a punto de morir 3 veces navegando en el mar, porque las tormentas lo asolaban, estaba a punto de morir. Pablo fue mordido por una serpiente venenosa y no murió. Pablo sufrió, hermanos, la persecución. Sin en cambio, él decía, no me avergüenzo. Eso es tener, hermanos, una fe completamente dependiente de Dios. Porque yo sé a quién he creído. Y es la pregunta. ¿Usted sabe en quién cree? ¿Usted sabe dónde está depositada su fe? ¿Usted sabe que la salvación que usted goza de una manera gratuita y libre y voluntaria costó sangre? Por eso Pablo lo decía, porque yo sé a quién he creído. Conocía del sacrificio de Cristo. Sabía que había derramado su sangre y Pablo no se merecía la salvación como usted y yo no la merecemos, sino que por gracia nos fue otorgada, porque así nosotros lo manifestamos de una manera voluntaria. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, el Señor promete
que en aquel día que Él nos mande a llamar ante su gran tribunal, todo ese depósito, es decir, todas las cosas que Pablo había dejado de hacer y se había convertido para hacer las cosas que Dios agradaban, él las veía como un depósito. Todo eso va a salir a la luz. Entonces, hermanos, no tenemos que estar aferrados a un pasado que tal vez fue malicioso en nuestra vida, pero que ahora en Cristo hemos sido renovados y transformados. Porque la misma escritura nos los dice. Yo sé en quién he creído. En Lucas capítulo 1, versículo 37, el Señor les dice a sus discípulos, porque con Dios nada será imposible. Aquí, en este pasaje, hermanos, estamos viendo cómo el ángel Gabriel le había dado las buenas nuevas a María, que a través de ella iba a venir el Redentor del mundo. María va a visitar a su prima Elizabeth. Elizabeth ya era una mujer anciana y aparte de ser anciana, era estéril. Y sin embargo, hermanos, la promesa de Dios se cumple en la vida de Elizabeth y el ángel le dice, porque con Dios nada es imposible. Porque le había dicho que ella ya había concebido un hijo, a pesar de ser estéril y a pesar de ser una mujer de edad. De ahí nació Juan el Bautista. Pero tomemos esta declaración, porque nada es imposible para Dios. Amén. Aquí vemos la omnipotencia de Dios, aquí vemos el poder de Dios. Todas estas promesas, hermanos, nos hacen reflexionar que la ayuda que Dios nos brinda la tenemos en nuestro alcance en todo momento. Aquí en el libro de San Lucas, capítulo 18, y el versículo 27, la escritura dice, y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea que el Señor, hermanos, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, y el Señor confirma el poder que el Padre le había concedido. Y que las cosas que son imposibles para el hombre, por eso poníamos el ejemplo de Elizabeth, que era una mujer estéril y que era una mujer de edad avanzada. Sin en cambio, Dios le dio por su gracia el beneficio de ser madre del mayor profeta, porque así la Biblia lo dice, que fue Juan el Bautista. Y luego lo confirma. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Se acuerda usted de Tomás? Que era incrédulo, que aun y cuando estaba viendo al Mesías que había resucitado, no creía en él. Y él decía, hasta que no tocare yo sus manos y no metiere yo mi mano sobre su costado, voy a creer. ¿Y qué le dice Cristo? Acércate, tócame. Y después le dice, bienaventurado es aquel que sin ver cree. Qué gran enseñanza. Por eso la Escritura dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para usted, ¿qué es imposible? ¿Qué es imposible el día de hoy en su propia vida? ¿Restaurarse de una sanidad física o de una enfermedad que esté padeciendo? ¿Dejar su vida antigua, dejar vicios, dejar pecados? ¿Es imposible para usted? ¿No puede? Hay gente que así piensa. Tengo años de tratar de dejar tal o cual vicio o tal o cual pensamiento y no puedo. Pero sin en cambio la escritura lo dice que para Dios nada es imposible. Y si para Dios no hay nada imposible, hermanos, tenemos que buscar al Dios de los imposibles. Yo en mis fuerzas no puedo. Yo por mí mismo no puedo. Yo necesito la ayuda de Dios. Y es lo que tenemos que reconocer. Por eso la misma palabra de Dios, hermano, nos enseña a depender de Dios, a amarlo, a buscarlo, a mantener esa comunión a través de la oración, a obedecerlo,
a hacer nuestra parte también, a despojarnos del viejo hombre y renovados por el poder del Espíritu en un nuevo hombre. Pero por nosotros mismos, como lo hemos comentado y como la Biblia nos los ha revelado, no podemos hacerlo por nosotros mismos. Tenemos, hermanos, que pedir la ayuda divina, la dirección divina, el poder de Dios. Yo hago mi parte, yo me esfuerzo, yo lo busco a través de su palabra, pero también el lado espiritual está en que Dios siempre cumple lo que promete. Y ahí es donde se junta lo divino con lo humano. El esfuerzo humano y la promesa divina se unen y hacen uno solo, un hombre renovado, un hombre nacido de nuevo, un hombre convertido, para glorificar solamente el nombre de Dios. Por eso, hermanos, en esta oportunidad estamos considerando ese tema, ayuda en todo momento. Amén. Estamos llevando en este día familias. Estamos suplicando al Señor que Dios dé gracia en cada necesidad que se está poniendo en este día. La mayoría de las oraciones son de hogar, son de hijos, son de matrimonios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Estamos poniendo la base del ministerio de oración, que es la palabra de Dios en Jeremías 33:3. Ahí nos habla Dios con el clamor, con las súplicas que se hacen cada día. Lo que tengas en tu corazón, por muy imposible que sea, deposítalo con fe en las manos de Él. Él hará las cosas mejor de lo que pides. Él dará abundancia de paz y de seguridad si confías en Él. En este tiempo en donde la adversidad, donde problemas, situaciones tristes, hermanos, están viviendo, es cuando más debemos de buscar esa protección divina, esa oración que se eleva, en ese silencio, en ese dolor, en ese cansancio. Él ve esa sinceridad de tus palabras. Pero es necesario, hermanos, buscar el fundamento de la palabra de Dios para que Él te diga, hermanos, cuál es la voluntad para tu vida. Y su voluntad, hermanos, la vemos en el libro de Tercera de Juan. Él quiere, hermanos, que nuestra vida nos vaya bien en todo, que tengamos salud y seamos prosperados. Es el deseo que el Señor siempre, al crearnos, tenía en el corazón, que viviéramos un matrimonio feliz. Pero tristemente somos desobedientes. Hacemos nuestra voluntad y no la de Dios. Pero en este día el Señor nos está consolando. Acércate en familia, con tu esposo, con tus hijos. Busquen la presencia de su consejo. Esos versículos que se proyectan en este día nos traen refrigerio, nos traen seguridad. Clama y Él te responde. Y aparte te enseñará cosas grandes y ocultas que no conoces. Su verdad. El que lo busca lo encuentra. Por eso en este día estamos llevando como matrimonio, suplicando al Señor por nuestros hijos, por nuestros nietos, que lo que se vive en este tiempo es difícil. A través de la oración, a través de las súplicas, el Señor consuela al padre, a la madre y da sabiduría. Que el fundamento de tu hogar sea la roca firme que sostiene tu hogar, que es la palabra de Dios, a través de Cristo Jesús, que intercede por tu hogar. Por eso en este día estamos poniendo, hermanos, la oración. Estamos suplicando que ese clamor que menciona Jeremías 33, ese dolor que tienes en tu corazón, esa angustia, el Señor la conoce, pero desea que vayas a Él con fe. Si crees, verás los milagros de Él. Por eso este día, Sergio, estamos llevando ayuda en todo momento. Amén. Y en todo momento necesitamos, hermano, ese cerco protector, esa ayuda que suplicamos como matrimonios, como familia.
Busquemos cada día, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Y te invitamos. No son tan importantes tus negocios, ni lo que vayas a hacer. No hagas a un lado, hermanos, ese momento de adoración a través del culto familiar. Si muestras poco interés en la oración, eso enseñas a tus hijos que no es importante orar. Oras cuando quieres. Que eso no absorba, hermanos, ese tiempo de culto familiar, donde tú digas, mi casa y yo serviremos al Señor, y verás bendiciones en cada miembro de tu casa. Pidamos cada día el cerco protector a través del culto que se lleva de adoración. Por eso estamos llevando en este día la familia. No dejemos de orar. Sergio, ¿qué promesas nos da en esta hora el Señor a través de su santo registro? Así es, hermanos. La ayuda que Dios nos ofrece es incondicional. No nos pone condiciones. La ayuda que Dios nos ofrece, hermanos, es por su gracia. Muchas veces no la merecemos, pero en nuestra debilidad humana el Señor sabe que lo necesitamos. Por eso Él manifiesta su poder para que sus hijos dependan de Él. Pero el Señor, hermanos, nunca impone. El Señor convence. Por eso estamos leyendo su palabra. Por eso estamos tomando, hermanos, todas sus promesas para hacerlas una realidad en nuestra vida. Sin en cambio, hermanos, aún así, muchos dudan del poder de Dios y hacen las cosas a su manera, por egoísmo, por orgullo, por pretensión, por lo que sea. Pero no se dan cuenta, como la misma escritura lo decía, que va a llegar un día en que todo lo que depositemos por fe o todo lo que hagamos por fe, algún día lo vamos a tener que dar por cuenta. Aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 32 y el versículo número 17, el profeta, hermanos, manifiesta del poder de Dios. Oh Señor Jehová, decía él, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Amén. Simplemente, hermanos, al poner nuestra vista en el cielo, al ver las estrellas innumerables que nosotros vemos, el salmista, hermanos, el profeta se daba cuenta del gran poder de Dios. Porque todo lo que Dios ha hecho, hermanos, no es por casualidad. Todo guarda una armonía, todo tiene un sentido de ser. Y el profeta en su reflexión lo decía, oh Señor Jehová, él se admiraba, porque le daba la preeminencia al Creador de todas las cosas. Y ahí es donde debemos de reflexionar. ¿Ha mirado usted una vez la inmensidad del mar? O sea, en la mente creadora de nuestro Dios, hermanos, y en su poder de creación, Dios puso límites también al mar. ¿Por qué? Porque lo mantiene en su poder. Esa es la inmensidad del mar, pero el mar tiene límite. Así los cielos, hermanos, son ilimitados, están llenos de estrellas. Y usted piensa, solamente el poder de Dios pudo hacer estas cosas. Y el profeta lo decía, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. El mismo salmista estaba confirmando lo que la misma escritura dice, que para Dios nada es imposible. El Señor, hermanos, es omnipotente. Y esa es una virtud que tiene nuestro Creador, la omnipotencia. O sea que Él domina todo porque Él hizo todo y porque tiene el poder. Todo lo puede. Y este atributo solamente es de Dios. Amén.
El salmista, hermanos, también se manifiesta en sus propias palabras que deben ser las nuestras. Por eso estamos leyendo la Escritura. Aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 18, y el versículo número 2, la Escritura dice, Jehová, roca mía. Aquí el profeta, el salmista, abre su corazón, reconoce el poder de Dios y lo trata de manifestar en sus propias palabras, de las cuales tenemos que aprender. Jehová, roca mía. ¿Y por qué decía roca mía? Porque Cristo es una representación, hermanos, de la piedra angular. Porque es lo que enseña la Biblia. Pero también porque en cierta ocasión, cuando David era perseguido por Saúl, la Escritura dice que David se escondió tras una grande peña, es decir, una grande roca. Y esa roca lo cubrió. Y Saúl pasó y no lo vio. Por eso él manifestaba la experiencia que había tenido personalmente con el Señor y así lo manifestaba. El Señor cuántas veces nos ha librado de males que tal vez ni hayamos percibido, pero que sin en cambio nos protegió. Y David lo manifestaba, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Nos libera del pecado, nos libera de una mala conducta que tuvimos, de muchas cosas nos libera. Lo tenemos que reconocer. Dios mío, fortaleza mía, o sea, fuerza mía. Nosotros necesitamos de la fuerza que Dios tiene, hermanos, por medio del Espíritu Santo. Por eso en nuestra oración le pedimos fortaleza para que podamos resistir lo que el mundo nos presenta, para poder enfrentar las adversidades y vencerlas. No importa que usted esté enfermo, no importa que esté pasando por situaciones difíciles. Ahí es donde debemos de renovar, hermanos, nuestra confianza en Dios, nuestra dependencia a Dios. Por eso la Escritura, hermano, nos está dando estas promesas. Fortaleza mía, en ti, en Él confiaré. Es mi escudo. El escudo sirve para proteger. ¿Por qué? Porque vamos a pasar una lucha. Y la fuerza de mi salvación. ¿Y qué pone por delante? La salvación. Y es lo que Dios desea. Que seamos salvos. Antes de cualquier otra cosa, hermanos, el Señor desea nuestra salvación. Porque ¿de qué me sirve tener todo el mundo si voy a perder mi alma? Es lo que la Escritura enseña. Entonces, ¿qué va primero? Mi salvación, mi alto refugio. ¿Por qué? Porque Él nos cubre, porque Él nos guarda, porque Él nos protege. Qué hermosas promesas, hermanos, que la misma palabra de Dios nos da. Aquí en el versículo número 3 del Salmo 18, la Escritura dice, invocaré a Jehová. Ahí está el compromiso de Él. Primero reconoce su omnipotencia. Primero Él se expresa que era su roca, que era su refugio, que era su protector, que era su dependencia de Él, como lo tenemos que hacer. Pero también luego se compromete, dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Toda la gloria, hermanos, es para Dios. Dios nuestro hacedor, quien es digno de ser alabado, es decir, de proclamar su santo nombre, de bendecir su santo nombre, de mostrarlo, hermanos, a través de nuestras acciones y a través de nuestra humillación. Solamente el nombre de Dios puede ser alabado. Por eso, cuando el hombre se alaba a sí mismo, está contradiciendo lo que la palabra de Dios dice, porque el único digno de ser alabado es nuestro Creador. O sea, nadie debe de tomar un lugar que no le corresponde. Y seré salvo de mis enemigos. Está la protección. O sea, que el salmista reconocía que necesitaba depender del poder de Dios para resistir las adversidades que iba a pasar, pero también él se comprometía a invocar, es decir, a llamar la presencia de Dios por medio de la oración para que sea salvo.
¿Y salvo de quién? De sus enemigos. No está hablando de un enemigo, está hablando de enemigos en plural. Todos nosotros, hermanos, tenemos enemigos, no solamente es el adversario. El adversario representa a la adversidad que existe, pero él también manda a los ángeles malos para que en diferentes momentos a cada uno, hermano, nos estén atacando por las áreas de debilidad que tenemos. Por eso nuestros adversarios son muchos. Hay quienes no salen de un problema cuando ya tienen otro. O hay quienes no solamente tienen un problema, tienen varios problemas. Y usted ya no sabe qué hacer, a quién recurrir, cómo actuar, qué atender primero. Porque son muchos los problemas que tiene. Tengo problemas en la casa, con mis hijos, con mi esposo o con mi esposa. Tengo problemas en el trabajo. Me quitan horas. O tal o cual persona habla mal de mí. Tengo problemas en la iglesia porque andan murmurando de cosas que ni siquiera yo pensé o hice. Tengo problemas en la comunidad, en la misma calle, en la misma vida cotidiana. Multitud de problemas. Por eso la escritura lo dice, invocaré a Jehová. Amén. Esa es la promesa. Tenemos que estar enfrentándonos en el área espiritual, porque en el área espiritual es donde vamos a vencer. Pero si no pedimos la dependencia de Dios, si no buscamos su consejo, si no lo invocamos, estamos desprotegidos. Por eso comentábamos que el primer deber del cristiano es tener la comunión con Dios a través de la oración. Ese es nuestro primer deber. Sin mí nada podréis hacer, ya lo leímos. Para Dios no hay nada imposible. Pero todo eso, hermanos, Dios nos los va a revelar y va a contestar nuestra oración por un escrito está. Por eso, la ayuda la tenemos en todo momento. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es lo que hemos estado viniendo comentando. Doblar nuestras rodillas, tener esa comunión con Dios, leer su ley escrita, porque Dios nos va a responder, atender la voz del Espíritu Santo, ser obediente y guardar su ley moral y en función a esa armonía que yo hago por cumplir con mis deberes cristianos, es conforme las promesas de Dios se van a hacer una realidad en nuestra vida. O sea que, hermanos, no nos limitemos. David, hermanos, clamaba a Dios por su misericordia. David invocaba, es decir, imploraba, rogaba el favor de Dios a través de la oración. Pero también, hermanos, era claro en lo que pedía. Primero su salvación y luego su necesidad. Aquí en el versículo 4 y 5 del Salmos 18, él mismo lo expresa. Él está orando, está invocando la presencia de Dios, está clamando al poder de Dios, su cobertura. Pero ¿qué situación estaba pasando? La situación que usted y que yo pasamos. Me rodearon ligaduras de muerte. Él se sentía, hermanos, ya hasta la muerte por la persecución, o tal vez porque en su naturaleza humana estaba decreciendo su sanidad. Tal vez estaba hasta enfermo, físicamente, moralmente o espiritualmente. Por eso dice, me rodearon ligaduras de muerte. Se sentía desfallecer. Yo pregunto, ¿no se ha sentido usted así alguna vez por las situaciones que se le presentan en la vida? Y torrentes de perversidad me atemorizaron, torrentes, algo que no se puede controlar, algo que viene y que destruye. Torrentes me atemorizaron, ligaduras del Seol, o sea, de la tumba, me rodearon. Se sentía ya desfallecer, sentía que su fuerza física, moral o espiritual, hermanos,
lo llevaban a la muerte. Me tendieron lazos de muerte. ¿Quién le tendió los lazos de muerte? Todas las adversidades que presentaba. ¿Por qué? Porque estaba lejos de Dios. Por eso él empezó clamando a Dios, invocando el poder de Dios por la situación que estaba pasando. Y como repetimos, hermanos, esta situación es la que vivimos. En algún momento de nuestra vida, o tal vez en este momento, estemos pasando por eso. Aquí en el Salmo 116 y el versículo 1 y 2, aquí nos damos cuenta de la transformación que hubo en su vida del salmista. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, Amén. porque ha inclinado a mis oídos. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Amén. Ese es el amor que nace, hermanos, de una manera voluntaria. O sea, no es un amor, hermanos, que manifestamos porque recibimos algo. No, es un amor que brota porque vemos la misericordia de Dios y porque lo buscamos en oración. Por eso, cuando nosotros somos bendecidos, porque Dios responde a nuestras peticiones, tenemos que elevar nuestra voz, porque el Señor, hermano, nos ha escuchado. Amén. Y el amor que sentimos por Dios, hermanos, se hace todavía más fuerte. Es un amor de gratitud. Es un amor incondicional. Es un amor ágape. Es un amor que nos une. Ese es lo que sentía el salmista y es lo que tenemos que sentir. En el versículo 5 y 6 del Salmo 116, la escritura sigue diciendo, clemente es Jehová. Es decir, Jehová es compasivo. La palabra clemente quiere decir eso, compasivo. Se compadece por el pecador. Y justo, a cada uno nos da lo que merecemos. Conscientemente, yo cometo un error, hermanos, tengo que reconocer que tengo que pagar las consecuencias. Por eso es clemente, por eso es compasivo, pero también es justo. Muchos hermanos, aún ya de cristianos, padecen algún tipo de enfermedad, pero porque su vida pasada la descuidaron. Y cuando nosotros nos convertimos a los caminos de Dios, le pedimos que nos sane. Y el Señor nos puede sanar con un milagro de sanidad. Pero en ocasiones, hermanos, en la justicia de Dios, el daño que le hicimos a nuestro cuerpo por consumir o por cargarlo mucho, tenemos que pagar las consecuencias. Y ahora en Cristo, yo acepto esa condición, pero me esfuerzo por salir de ella y por decirle a Dios que me ayude. Por eso Dios es justo. Sí, Él mismo lo confirma. Sí, es compasivo, es clemente, es justo. Sí, sí lo es. Pero también es misericordioso. Se compadece de nosotros, porque Él es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. O sea, una oración de un humilde que nace de su corazón es con sencillez, no es con arrogancia, no es buscando palabras bonitas. El Señor ama, hermanos, la humildad, la sencillez. Estaba yo postrado y me salvó. ¿Dónde estaba postrado? Tal vez de rodillas, clamando. Así que la misma palabra de Dios, hermano, nos anima. Aquí en Isaías capítulo 41 y el versículo número 13, la palabra de Dios nos enseña que si Dios promete, Dios nos va a ayudar. Amén. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. ¿Se da cuenta cómo la misma palabra de Dios nos ayuda? Y por último, hermanos, otra promesa de nuestro Dios, para que quede sembrada en nuestro corazón y para lo que Dios
para lo que Dios nos habló a través de su palabra, quede sellado. Esta promesa está en Isaías capítulo 41, versículo número 10. No temas, dice la Escritura, que yo soy contigo. No desmayes, dice la Escritura, 41, versículo 10, Isaías, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Las promesas de Dios, hermanos, siempre han prevalecido para sus hijos en tiempos de angustia y Él promete ayudarnos siempre. Así que, hermanos, la ayuda de Dios siempre está disponible para el que la solicita. Y como siempre, nuestra oración está para que lo que Dios habló por un escrito está, quede sembrado en nuestro corazón, lo entendamos, lo reflexionemos y lo pongamos por obra. Dios ayuda en todo momento. Amén. Hemos oído la palabra de Dios y pedimos al Espíritu Santo que sea Él el que confirme en cada corazón convicción. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre Celestial, humildemente ante tu presencia nos humillamos ante ti, Señor, reconociendo nuestras faltas. Rogamos ante todo perdón, misericordia y compasión. Suplicamos la salvación de todos. Oramos por una protección para las familias, para los hogares. Danos luz y sabiduría como padres para que podamos llevar, Señor, el hogar como tú lo demandas. Bendice familias, bendice hogares y da favor a los hijos, da favor a los nietos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Que la paz de Dios esté en cada hogar y que cada día, hermanos, busquemos hacer la voluntad de Dios a través del culto familiar. Bendiciones, amén.